Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy estaremos viendo las razones que ocasionaron la caída del Imperio Romano. Así que relájate, disfruta y sobre todo aprende, que va a ser un video demasiado curioso y de mucho aprendizaje. Para este video, pues antes de comenzar a grabarlo, estuve investigando un poquito y de esa investigación que hice saqué 10 razones claves que pienso que contribuyeron a la caída del imperio. Entonces voy a ir poniéndolas por aquí, voy a ir poniéndolas y luego las iré explicando una a una. Dale, entonces mira, la primera razón fue inestabilidad. Inestabilidad. Inestabilidad política. Inestabilidad política. La primera razón. La segunda razón. Crisis. Si escuchan algo ahí ya saben que es el computador, el ventilador del computador. Crisis económica. Crisis económica. Crisis económica. La tercera razón, vamos a ver 10 razones. La tercera razón es división del imperio. División. División del imperio. Del imperio. Vale. La cuarta es invasiones bárbaras. Invasiones. Invasiones bárbaras. La quinta, declive militar. Declive militar. La sexta, corrupción. Corrupción interna. Corrupción interna. Séptima, desigualdad social. Desigualdad. Ese ventilador sí suena. Desigualdad social. Yo no sé por qué, hay veces le puso sonar bien duro, hay veces que como que se calla. Religión y cambio cultural. Religión y cambio cultural. Religión. Religión y cambio cultural. La novena, decadencia. Decadencia de la infraestructura. Oigan chicos, probando este nuevo formato, pues la verdad me ha gustado mucho a mí también, porque como que siento que yo también aprendo bastante. De verdad, porque a veces, o sea, con el anterior también, porque igual, bueno, décimo, perdón, cambió en el sistema de gobierno. Siento que yo también aprendo porque, bueno, en el anterior pues uno investiga y saca una conclusión y ya, y empieza como como les digo, como que uno saca su texto y ya después de que ya lo tiene, ya lo empieza a leer y a hacer la producción del video y demás. Pero en cambio así pues uno como que aprende
conjuntos que se establecen para determinar, conjuntos de reglas para determinar conjunto de reglas para determinar cómo se elige el emperador en este contexto, ¿no? El emperador, cuando éste muere, ¿vale? Entonces, ¿qué es el sistema de sucesión? Es que un conjunto de reglas o procedimientos que se utilizan para determinar cómo se elige el emperador cuando éste muere. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que no faltaba ese sistema. Entonces, por ende, pues iban a haber luchas internas para poder adquirir ese poder, ¿no? Vale. Dice también que a menudo el emperador era elegido por el ejército, lo que resultaba, entonces pongámoslo aquí también, el emperador era elegido por el ejército, lo que resultaba, pues adivinen en qué: golpes de estado, abruptos de liderazgo, alo- a- eh, abruptos de liderazgo, golpes de estado y emperadores que no tenían el apoyo o la capacidad para mantener el control efectivo del imperio. Entonces, aquí pongámosle el otro ítem: emperadores sin apoyo. Vale. Este caos político también se veía reflejado en la creciente corrupción dentro del gobierno. Vean, otro factor determinante que ocasionó la falta de este sistema: corrupción dentro del gobierno. Corrupción dentro del gobierno. Corrupción dentro del gobierno, lo que redujo la eficacia administrativa. Además, la división del imperio en el siglo IV. Además hubo la división del imperio en el siglo IV, que fueron los romanos de Occidente y romanos de Oriente. Bueno, esta también fue otra razón de la inestabilidad política: la división de imperios, que fueron Occidente y Oriente. Esto también ocasionó la inestabilidad política. Dice que esta división del imperio debilitó aún más la cohesión interna, haciendo que cada región fuera más vulnerable a problemas propios y ataques externos. Entonces, esta división ocasionaba problemas internos y ataques externos. Vale, entonces, ya como un resumen de la inestabilidad política, como la primera razón, ¿no? Entonces, la primera razón dice que la inestabilidad política se dio durante los últimos siglos del imperio. ¿Por qué se dio? ¿Por qué razones hubo una estabilidad política? Entonces, por favor,
saben que es un conjunto de reglas que se utiliza para determinar cómo se elige el emperador cuando éste muere. Pues no había este sistema. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Que el ejército escogiera su propio emperador. Pero ¿qué iba a pasar? Pues que muchas veces no iban a estar de acuerdo, iban a hacer golpes de estado, abruptos de liderazgo. Y también otra causa es que el emperador que subían, pues si no era elegido, pues ¿quién lo iba a apoyar? Sin apoyo. También hubieron otros tipos de problemas, como la corrupción dentro del gobierno. Y la más, yo diría que la más, como les digo, como la más fuerte de todas ya fue la división de los imperios en el occidente y el oriente. Ay, perdón. Ya en el occidente y en el oriente. Pues esto ocasionó problemas internos y ataques externos. Vale, entonces esta es nuestra primera razón. Check. Vale, entonces la sigue la crisis. Vale, entonces sigue la crisis económica. Vale, entonces no sé si dividir así como la vez pasada, así. Así, ay, creo que lo hice muy para allá. Bueno, no pasa nada, no se preocupen. Bueno, seguimos con la segunda, que es crisis económica. La segunda razón del por qué el Imperio Romano cayó, ¿vale? Entonces dice acá que la economía romana sufrió serias dificultades a medida que avanzaba el imperio. Uno de los principales factores, o sea, ya no está hablando de varios factores que ocasionaron la crisis económica. La primera, la inflación. La primera, la inflación causada por la sobreproducción de moneda. Sobreproducción de moneda. Tenemos. Lo que obviamente pues devaluó el sistema monetario. Tenemos acá sobreproducción de moneda, devaluación del sistema monetario. Dice que también el segundo factor, altos impuestos. Entonces este es el primer factor y acá el segundo factor, altos. Ese ventilador sí cansa. Altos impuestos. Los altos impuestos. Dice los altos impuestos sobre las clases medias y bajas. O sea que esto fue para la clases medias y clases bajas. Bueno, ¿y con qué razón tenían estos altos impuestos las clases medias y bajas? Pues muy sencillo, para financiar las guerras. Imagínense eso. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que los ciudadanos comunes iban a estar sobrecargados, no iban a poder. Entonces, medias y bajas para financiar las guerras. ¿Y qué pasó? Pues no pudieron. Muy altos, pongámosle muy altos, no pudieron. Vale. Otra razón, la economía agrícola. La economía agrícola también se vio afectada. La economía
excesiva de las tierras. Explotación. Explotación excesiva. Excesiva de las tierras. De las tierras. Explotación excesiva de las tierras y la falta de mano de obra. Perdón, de la mano de obra. De la mano de obra. Pues hubo disminución de la población. Vale. La economía no podía sostener la enorme burocracia y los ejércitos, lo que creó un ciclo de deuda y declive económica. Las tensiones fiscales y la falta de recursos para mantener las infraestructuras esenciales. Vale, ¿para qué se utilizaba? Pues básicamente para acueductos, entre otros. Pues, ¿qué pasó? Nada, empeoró. Todas estas cosas llevaron a una crisis económica grave. Vale, entonces ya para resumir, la segunda razón de la caída del imperio, crisis económica. Fueron varios factores que contribuyeron a que hubiera una crisis económica, como cuál, la inflación. Porque la inflación, pues hubo una sobreproducción de monedas. ¿Y qué ocasionó esto? Una devaluación del sistema monetario. Ahí ya graves. La segunda razón, altos impuestos. Los altos impuestos se le cobraron a las clases medias y bajas. ¿Para qué? Para financiar las guerras. Pero ¿qué pasó? Pues imagínense, eran clases medias y bajas, pues no pudieron financiar esos altos impuestos y hubo una crisis económica también por ahí, muy altos. También la economía agrícola, demasiada explotación de las tierras, falta de la mano de obra, pues una disminución de la población. ¿Para qué se utilizaba todo el dinero? Pues para carreteras, para acueductos, para muchas cosas más. Pues que ocasionó que se empeoró la situación. Ya, la segunda razón
división del Imperio Romano fue una causa de la crisis política. ¿Quién lo hizo? El emperador Diocleciano en el siglo IV después de Cristo, pues dividió el Imperio de Occidente, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano del Oriente. El Occidente con capital en Roma, lo que más tarde se conoce como Ravenna, y el Oriente en Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul. Bueno, pero ¿cuál era el objetivo realmente de esta división? El objetivo realmente era hacer la administración, pongamos acá objetivo, realmente era hacer la administración un poco más eficiente. Pongamos administración, administración eficiente, administración eficiente. Pero en realmente lo que ocasionó no fue eso, sino que fue un factor decisivo que realmente acabó con el Imperio Romano de Occidente. Les voy a explicar por qué acabó. Imperio Occidente. Miren, resultó ser un factor decisivo en la caída del Imperio Romano de Occidente, mientras que el Imperio Oriental logró sobrevivir durante varios siglos. El Imperio Occidental se debilitó al no poder defender sus fronteras, o sea que no podía, no defendía, defender, no, hombre, no defender fronteras. Tuvo también una crisis interna, y tampoco supo gestionar sus recursos. Gestionar recursos, ¿vale? Esto le pasó al occidente, mientras que al Imperio Oriente fue lo contrario. Ellos sí supieron y pues se convirtieron básicamente en una identidad independiente con sus propias prioridades, el Imperio Oriente, mientras que el Imperio Occidente bailas, el Oriente good. Vale, entonces ya resumiendo la división del imperio, bueno, ya les había dicho, división del imperio fue por el emperador Diocleciano en el siglo IV después de Cristo. Lo dividió en dos, en el Imperio Occidente y en el Imperio de Oriente, con capital en Roma, lo que se conoce como Ravenna, y Constantinopla, lo que se conoce actualmente como Estambul. ¿Cuál fue el principal objetivo de esta división? Una administración eficiente. Más sin embargo, pues eso no pasó, y lo que ocasionó fue que acabara con el Imperio Occidente.
invasiones de tribus bárbaras. Tribus bárbaras como quienes, los visigodos, los vándalos unos y ostrogodos. Bien, estas tribus habían sido presionadas por otros pueblos nómadas como los hunos y comenzaron a invadir las fronteras romanas. Miren los visigodos, pongamos acá uno para hablar de ellos. Los visigodos saquearon Roma. En el 410. En el 410 después de Cristo, los vándalos, lo iba a anotar acá, se me olvidó, bueno, todos. Los vándalos lo hicieron nuevamente, pero en el 455 después de Cristo, y también en el 476 después de Cristo, de igual forma. Bueno, dice aquí también que el último emperador romano de Occidente fue Rómulo Augustulo. Fue depuesto por el líder bárbaro, marcando simbólicamente la caída de Roma. La incapacidad del imperio para defender sus fronteras, junto con la creciente presión de los pueblos externos, llevó a la fragmentación del territorio y al colapso de la autoridad romana en gran parte de Occidente. Vale, básicamente, las invasiones bárbaras fue para el imperio romano de Occidente, ya, donde tuvo unas invasiones por parte de las tribus bárbaras como los visigodos, los vándalos, los hunos, los ostrogodos, el cual pues no, en este caso, digamos, los visigodos pues saquearon Roma en el 410 después de Cristo, los vándalos en 455 y también en el 476. Y pues por último que el emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, pues vio la caída del imperio, la caída de Roma. Vale. Ahora, el quinta razón: declive militar. Vale, para ese entonces se tenía que el ejército romano era la fuerza más poderosa del mundo antiguo, ¿no? O sea, ellos eran los papás del ejército de todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Pues que el ejército romano sufrió un fuerte y significante declive en los últimos siglos del Imperio Romano. Entonces, el ejército romano se decía que eran los más fuertes, más poderosos del mundo.
digo yo que pues sí, como eran tropas extranjeras, pues no se iban a comprometer, como decirlo así, por lo suyo, como lo hacían ellos. Entonces, ¿qué pasó? Pues no, ellos dos, lo que sucedió fue que no estaban comprometidos con la causa romana, no comprometidos. Vale, entonces dice acá: además, el reclutamiento de soldados de las clases bajas romanas se redujo, ya que muchas personas prefirieron
más o menos, está como un poquito más para allá todavía. Ahora sí, ese ventilador sí no, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer para quitar ese ventilador. Es que solo que casi no me gusta trabajar al lado del computador, que suena mucho. Y el celular pues lo tengo grabando. Bueno, no pasa nada. Lo importante es aprender y relajarnos. Vale. 6. Corrupción interna. Corrupción interna. Vale. Dice que la corrupción fue una de las principales causas de la caída del Imperio Romano, si ustedes recuerdan. También fue una de las causas de... Aquí está. Corrupción dentro del gobierno. Durante... perdón. En el factor número 1. Inestabilidad política. Corrupción interna. Entonces aquí nos dice que fue una de las principales causas de la caída del Imperio Romano. Entonces coloquemos acá principal causa. Principal causa de la caída. Principal causa de la caída del imperio, especialmente en los últimos siglos. Dice que los emperadores y funcionarios gubernamentales a menudo abusaban de su poder. Principal causa, pero también que los emperadores y funcionarios, funcionarios gubernamentales abusaban. Entonces estos dos, ¿qué pasa con estos dos? Abusaban del poder. Estos dos abusaban del poder, enriqueciéndose a sí mismos y a sus allegados, mientras ignoraban la necesidad del pueblo. Entonces estos dos se enriquecían, pero ¿qué pasaba? No les importaba la necesidad del pueblo, sino que solamente su bienestar. El clientelismo y la compra de votos políticos también, miren, compraban votos, compraban votos políticos, así también como la malversación de fondos
nuestro sexto factor, la corrupción interna. Se dice que fue la principal causa que acabó con la caída o que ocasionó la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los emperadores y funcionarios gubernamentales abusaban del poder, y como abusaban, pues se enriquecían a ellos mismos de diferentes partes y no pensaron en la necesidad del pueblo. También asimismo compraron votos, y pues esto obviamente afectó a la clase media y baja, lo que contribuyó a que hubiera una inestabilidad interna. También la falta de un liderazgo pues llevó a la decadencia de las instituciones y desintegración de las estructuras políticas. Vale, esto es en cuanto a nuestra sexta razón. Vamos con la séptima razón: desigualdad social. Desigualdad social. Vale, básicamente la desigualdad social ocurría entre los ricos y pobres. Entre los ricos y pobres. De hecho, fue una de las razones, esta desigualdad fue una de las razones por la cual se hizo la caída del imperio. Una de las razones, una de las razones, una de las razones, ya que mientras que la clase alta disfrutaba de lujos y riquezas, la gran mayoría de la población vivía en condiciones muy malas, con poca o ninguna oportunidad de mejorar su situación. En este caso, quienes eran pues la clase baja. Malas condiciones de vida, malas condiciones de vida. Baja y media, baja y media. ¿Qué pasaba? Tenían malas condiciones de vida y no tenían una oportunidad de mejora, sino que siempre era los ricos por un lado y los pobres por otro lado. Dice que la creciente desigualdad generó descontento social. Bueno, aquí no. Si hay unos ricos y pobres, pero por corrupción interna, pues quién no va a estar con un descontento social. Lo que reflejó en, adivinen
gozaban de lujo, riquezas, todas las comodidades de vida, mientras que la clase baja y media tenían malas condiciones, no tenían oportunidad para mejorar su situación, nada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que iban a haber descontentos sociales, porque no era justo que los ricos se hicieran ricos por una corrupción y que los pobres no tuvieran ni oportunidad ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues disturbios, peleas internas, descontentos sociales y, por supuesto, inestabilidad entre ciudades. Y ya pues a esto pues se le agrega pues también lo que hablamos anteriormente, los altos impuestos, el desempleo, luchas por las tierras. Pues eso debilitó a la sociedad romana, porque no había, o sea, también la clase baja también aportaba, y si tampoco tenían oportunidad pues no seguían adelante. Por eso también se dice que fue una de las razones por la caída del Imperio Romano. Vale, vamos con la 8. Con la octava razón: religión y cambio cultural. Religión, cambio y cambio cultural. ¿Qué dice acá? Con el ascenso del cristianismo, que finalmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano a partir del siglo IV. Bueno, dice que el cristianismo, con su enfoque en la salvación espiritual y el rechazo de los valores tradicionales romanos, como el culto al emperador y los dioses romanos, comenzaron a desafiar las estructuras religiosas y políticas del imperio. La vaina va por ahí. El cristianismo nos habla de la salvación. De hecho, en mi anterior video lo puedes ver, que cómo funciona, qué bases tiene el cristianismo, qué es la religión monoteísta, ¿sí? Por si quieres ir a verlo, ahí te lo dejo. Nos habla de la salvación espiritual, y por supuesto pues que a ellos no les iba a gustar, porque ellos hacían cultos al emperador y los dioses romanos. Entonces, ¿qué pasó? Que pues que la religión cristiana comenzó a desafiar la estructura religiosa y política del imperio. Dice que también algunos historiadores argumentan que este cambio contribuyó a la desintegración del orden romano tradicional. Historiadores dicen que desintegración del orden romano, tradicional, pues ya que las viejas tradiciones que unían a la sociedad romana se vieron sustituidas por nuevas ideas religiosas. Nuevas ideas religiosas. Sin embargo, otros argumentan que el cristianismo también brindó una cohesión espiritual que permitió la continuidad del Imperio Romano del Oriente. Vale. La octava razón: la religión y el cambio cultural. ¿Qué pasó? Empezó el cristianismo como a entrarse a ellos, por decirlo así, y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. ¿Qué pasaba? Pues que el cristianismo nos habla acerca de la salvación espiritual, de la fe,
de muchas cosas. ¿Y qué pasaba? Pues que ellos adoraban al emperador y los dioses romanos, lo cual a ellos no les iba a gustar que eso pasara. Pero pues de todas maneras algunos historiadores dicen que esto desintegró el orden romano tradicional, pues ellos ya tenían su cultura, sus tradiciones y demás, por nuevas ideas que trajo el cristianismo. Y otros también argumentan que pues esto le trató de dar continuidad al Imperio Romano del Oriente. Vale, esta es nuestra octava razón. Ahora vamos con la novena razón. Decadencia de la infraestructura. De la infraestructura. Vale. ¿Qué nos habla de la decadencia? Bueno, como su nombre lo dice, su infraestructura iba para abajo, para el suelo. Mentiras. Dice que el mantenimiento de las infraestructuras, como las carreteras, puentes, acueductos, entonces carreteras, puentes, acueductos. ¿Qué pasó? Se descuidó con el tiempo. Todo esto se descuidó con el tiempo. Todo esto se descuidó con el tiempo. Pues, ¿por qué creen que se descuidó? Fácil, no habían fondos. No habían fondos. Y obviamente también colapsó la administración. Colapsó la administración. Esto también redujo la capacidad de la economía para funcionar eficazmente, ya que los recursos no podían ser movilizados con facilidad para enfrentar crisis o invasiones. La falta de inversiones en infraestructura contribuyó al deterioro del imperio. Todo esto deterioró, epa, deterioró el imperio, perdón, deterioro del imperio. Se me trabó la lengua. Todo esto ocasionó el deterioro del imperio y la disminución de su capacidad para hacer frente a las amenazas internas y externas. De todas maneras, internas y externas. Vale, entonces, la decadencia de la infraestructura, la novena razón del por qué el Imperio Romano cayó. ¿Qué pasaba? Toda su infraestructura, como carreteras, puentes, acueductos, ¿qué pasó? Se descuidó con el tiempo. ¿Y por qué se descuidó? No porque ellos hayan querido descuidarla así porque sí, no. Solamente porque no. Simplemente porque no habían fondos ni administración. Sí, la administración también colapsó. ¿Qué pasó con eso? Que no hubieran fondos y que no hubiera administración, pues que se deterioró el imperio, se deterioraron las carreteras, los puentes, los acueductos, y tampoco había lo suficiente. O también esto ayudó a que no se pudieran controlar las amenazas tanto internas como externas que se le hacían al imperio. Vale, vamos con la última razón, razón número 10. Cambios en el sistema de gobierno. Cambios en el gobierno. Cambios en el gobierno. Dice acá, durante la República Romana,
concentración de poder en manos de unos pocos emperadores, muchos de los cuales eran ineficaces o corruptos, contribuyó al deterioro del imperio romano. Vale, vamos a hacer el resumen. Cambios en el gobierno, nuestra décima y última razón del por qué el imperio romano tuvo la caída. Vale, dice que durante la República Romana se encontraba dividida en tres partes: el electos, el senado y los ciudadanos romanos. Pero ¿qué pasó? Que más adelante el sistema del gobierno se transformó en una monarquía autocrática, es decir, que el emperador tenía el control absoluto del imperio. Ya, pero ¿qué pasó más adelante después de que esto ocurrió? Pues que el emperador tenía una debilidad y muchos de los emperadores que fueron parte de este poder pues eran ineficaces o corruptos, lo que generó deterioro del imperio romano. Y esto ha sido esto ha sido nuestro episodio de hoy acerca de las razones del por qué el imperio romano cayó. Espero que te haya gustado, gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Recuerda que si te gustó pues dale un like, suscríbete y coméntame si quieres algún tema en específico o algo bueno, algo malo, algo que tenga que mejorar, no importa, cualquier cosa. Muchas gracias por todo y espero que hayas aprendido y sobre todo